Reporte especial de Anderson Cooper. Secuestrados y en Egipto la pesadilla de un padre. Es todo lo que a Michael Shannon le queda de sus hijos. Una foto. Adam de 4 años y Jason de solo 10 meses. No puedo dejar de imaginarlos como niños de 1 y 4 años, o de 5 años y 1 año. No tengo fotos. Intento imaginar cómo lucen con 16 y 12 años. Y espero que no me odien por no salvarlos. Esta es una historia que se repite. Un secuestro internacional hacia Egipto, un país que recibe una ayuda de miles de millones de dólares de los Estados Unidos, pero que se rehúsa a reconocer la ley internacional para devolver a Estados Unidos a los niños secuestrados. De acuerdo a los registros de la corte, los hijos de Michael Shannon fueron traídos ilegalmente aquí por su madre hace 12 años. Y a pesar de ganar todas las demandas y tras la orden de que los niños son ciudadanos estadounidenses y deben regresar con su padre, se mantienen ilegalmente separados hace más de una década. Nada ha funcionado. El abogado Stephen Cullen es experto en disputas de custodias internacionales. Si hubiésemos ido hasta allá, Tomó el caso de Shannon de manera gratuita porque cree que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos lo ayuda. es horrible tener que admitirle a Michael que todos le hemos fallado. El sistema legal le falló y todos le fallamos porque no podemos traer a sus hijos de regreso. Es una pesadilla internacional que comenzó como una historia de amor tradicional. En 1995, Michael Shannon trabajaba como especialista en informática en Chicago, cuando un amigo lo invitó a jugar un partido para una empresa. Esta era la gigante de la ingeniería, Bechtel, y durante ese partido conoció a una de las empleadas, Nermeen Khalifa, de quien se enamoró. La veías como Estadounidense. Sí, supe a los 3 meses que su padre había nacido en el Cairo. Su padre egipcio era un hombre de negocios rico y poderoso, que se aseguró de que sus hijas, incluyendo a Nermeen, nacieran como ciudadanas de Estados Unidos. La pareja se casó poco después, y Michael descubrió lo rica que era la familia Khalifa. ¿Fue un buen matrimonio por un tiempo? Sí, viajamos a Zurich, nos quedamos en una casa y estuvimos 3 semanas en Sharm el Sheikh, el Cairo, en Alejandría. Tuve una mansión de $3 millones en el Alamein, en el Mediterráneo, y su padre quería que me quedara. Osama Khalifa era muy exitoso, director de Bechtel, Egipto. Fue parte de varios consejos de gobierno del entonces dictador Hosni Mubarak. Y aún opera su consultora financiera y bancaria cerca del edificio de su propiedad donde vive la familia. Pero Khalifa no tenía nietos que heredaran su imperio. ¿Quería tener nietos? Sí, tenía 4 hijas y 6 nietas, pero ningún varón. Pero eso cambió cuando Nermeen y Michael se casaron. Adam Shannon, el primer nieto de los Khalifa, nació el 2 de febrero de 1997. La madre de Nermeen, Afaf Khalifa, vino para el nacimiento. Las fotos muestran a una familia rebosante de alegría. Incluso hubo tiempo para visitar el Cairo. Michael dice que su suegro estaba encantado de tener un nieto y le ofreció a Michael un trabajo y una casa con una sola condición. Debían vivir en Egipto. Le dije, el problema es que a mi esposa no le gusta este país, odia Egipto, porque aquí las mujeres son ciudadanas de segunda clase. No puede fumar ni beber. Había otra razón para no mudarse a Egipto. Michael tenía un hijo de otro matrimonio. Mike tenía 11 años cuando Adam nació.
Ahora tiene 27 y recuerda al hermano con el que eran inseparables. Me iba a acostar y trataba de echarlo de mi dormitorio para que se fuera al suyo. Yo tenía que ir a la escuela al día siguiente. Mi despertador sonaba a las 6 de la mañana. Y cuando despertaba, él estaba ahí, acurrucado a mi lado. Pero era idílico solo en fotos. Michael cuenta que su esposa tenía problemas con el alcohol, pero ella lo negaba. Los registros de la policía indican que Nermeen fue acusada de agredir a su esposo y quedó bajo libertad condicional. Se le ordenó seguir un tratamiento en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Una vez quise llevarla al hospital. Ella llegó ebria e intentó escaparse. Llamaron al servicio social y comenzaron una investigación. La pareja se separó y Michael tomó la tutela de Adam. Nermeen podía visitarlo. Toma tu sopa. Pero Shannon insistió en involucrar a una tercera parte, su propio padre. Adam, tienes que abrir este regalo. Las cosas se calmaron un poco porque mi abuelo estaba con nosotros como guardián y Nermeen no podía comportarse como antes. La forma en que bebía y su rabia estaban bajo control porque la vigilaban en todo momento. La situación mejoró. Michael y Nermeen se reconciliaron y tuvieron otro hijo, Un poco de agua, mi amor. Jason, que nació en enero del año 2001. Pero la relación se estropeó nuevamente. A los pocos meses, la pareja se divorció. Adam comenzó a vivir con los Shannon y Jason con Nermeen. Nadie estaba feliz. Y Michael no se percató de que Nermeen y su madre planeaban cambiar todo. Recuerdo cuando preguntaron si no había problemas con que su madre estuviera a cargo de cuidar a Adam por el fin de semana. Y recuerdo lo difícil que fue esa decisión. En agosto del año 2001, la madre de Nermeen, Afaf Khalifa, viajó desde El Cairo a Baltimore para visitar a su hija. Y había algo más. Afaf pidió permiso para llevar a sus 2 nietos y a su hija a un extraño paseo de fin de semana a Nueva York para visitar a un pariente. Shannon tenía dudas, pero aceptó de mala gana. Le dije a mi padre que era imposible que se los llevara a Egipto. Tenía la tutela, todos los derechos, sus pasaportes en una caja fuerte. ¿Cómo iban a sacarlos del país? Los niños no regresaron el domingo y el primo de Nueva York no respondía a las llamadas telefónicas. Y luego subimos al auto para buscarlos. No sabíamos qué sucedía ni dónde estaban. El 22 de agosto del año 2001, Michael Shannon aceptó renuentemente que su hijo Adam viajara a Nueva York con su madre, Nermeen. Afaf Khalifa, la abuela, prometió cuidar al niño y regresarlo 4 días después, a las 6 de la tarde del 26 de agosto. Era la primera vez desde el divorcio que Adam visitaba a su madre sin nadie de la familia Shannon presente. Visitaría junto con su hermano a un primo. Su medio hermano mayor, Mike Shannon, recuerda cuán nervioso estaba su padre. Nadie quería decirlo, pero siempre lo pensábamos. No entendíamos por qué había venido, ni ese cambio tan repentino. Pero había que comprender que era su abuela. Ella solo quería estar con su nieto. La familia Shannon se equivocó al confiar en Afaf Khalifa. Thomas Fleckenstein, abogado del estado de Maryland, explica los hechos que luego revelarían que la abuela de Adam y Jason fue cómplice de un secuestro internacional planeado durante semanas. Viajó desde su país, Egipto, y participó en los preparativos para sacar a los niños de Maryland. Participó en el relato que se le contó al padre, que los niños irían a Nueva York y luego regresarían. El hecho es que su visita es parte del entusiasmo de los niños por estar con su abuela, y ella estuvo involucrada
de manera activa en el viaje de sus nietos a Egipto. Lo planearon bien. Fue bien planeado. Y debía ser así. Michael Shannon tenía los pasaportes de ambos niños en una caja fuerte. Tenía la tutela de Adam y Jason no podía salir de Maryland sin su consentimiento. Pero había un vacío legal. A principios del año 2001, uno de los padres podía llamar al Departamento de Estado, informar la pérdida de un pasaporte, solicitar uno nuevo y luego recibirlo. Esto fue exactamente lo que Nermeen hizo. Los pasajes aéreos a Egipto fueron adquiridos en Nueva York por un pariente. La familia Khalifa le pidió a una compañía de mudanzas desocupar el departamento en que vivía Nermeen. Y a fines de agosto, Afaf Khalifa llegó para supervisar el escape. ¿Cree que este era el plan desde antes que la abuela viniera de Egipto? Sí, es lo que creemos. Michael Shannon no sospechó hasta que fue demasiado tarde. Se aferró a que sería suficiente con la tutela legal, los pasaportes guardados y la palabra de la abuela. Esperó a medida que las horas pasaban, pero los niños no regresaron. Todos comenzaron a ponerse nerviosos. Nadie respondía el teléfono ni devolvía las llamadas. Y luego nos subimos al auto para saber qué ocurría, dónde estaban. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta? Fui a buscarlos al departamento. Parecía que lo hubieran saqueado. Fui donde el administrador del edificio para saber qué ocurrió y dijo que había ido al camión de una compañía de mudanzas llamada Green Mount. Me contacté con la compañía y ese sábado llamé al condado de Baltimore y a la policía. Ahí supe lo que había ocurrido. Mira ese dibujo. ¿Viste el que dejaron bajo la cama? Dejaron el país antes de que nos diéramos cuenta. Se habían ido directamente a Nueva York, al aeropuerto JFK y al mesón de Egypt Air. Y antes de que Michael Shannon se diera cuenta, Nermeen, Adam, Jason y la abuela Afaf Khalifa aterrizaban en el Cairo sin que nadie los detuviera. La confirmación llegó en el momento menos pensado. Sí, Adam me llamó después del 9/11 y dijo, ya no estoy en Estados Unidos, tampoco estoy en Nueva York, porque él pensaba que Nueva York era otro país. Solo tenía 4 años. Me preguntó cuándo iríamos a buscarlo. Y le dije apenas pueda. Michael tenía toda la intención de hacerlo, volar a Egipto con la ley a su favor y traer de regreso a los niños. Entonces, llamó al Departamento de Estado para pedir ayuda y le respondieron que no había nada que pudieran hacer. ¿No has visto fotos? Ninguna. El Departamento de Estado no las consigue porque dicen que la familia no lo permitirá y que sería entrometerse. Han enviado cheques y la embajada escribe cartas a la familia, pero los rechazan. Quienes destruyeron los edificios nos escucharán pronto. Pudo haber otras razones para que el Departamento de Estado no se interesara. A fines del año 2001 y a principios del 2002, después del 11 de septiembre, Estados Unidos necesitaba la ayuda de Egipto y su presidente Hosni Mubarak en la guerra contra el terrorismo. Los estadounidenses tenemos un buen amigo. Era un mal momento para hablar sobre un tema menor, como el secuestro de los hijos de Michael por parte de una familia que tenía lazos con el presidente de Egipto. Michael Shannon se sintió abandonado. Y en una carta enviada por la hermana de Nermeen, se le pidió que desistiera y escribió: la fuerza y las malas tácticas solo te alejarán más de tu objetivo. Los niños deben estar con su madre. Así es la ley islámica. Y finalmente, Eman Khalifa escribió: no te preocupes, deberías estar feliz por ellos. La guerra de Michael Shannon recién comenzaba. Este es Adam, con Jason en la casa. A finales de la primavera del 2002, Adam y Jason Shannon habían estado casi un año lejos.
En Maryland, su medio hermano Mike Shannon revisaba incansablemente si había alguna pista de ellos en Internet. Contra todo pronóstico, el nombre Afaf Khalifa apareció en un chat. El nombre apareció en una lista de amigos y recuerdo que le pregunté a papá por la hora en Egipto y me dijo que eran como las 3 de la mañana. Le pregunté qué hora era en California. Dijo, no sé, supongo que las 6 o 7 de la tarde. Le pregunté por qué iban a estar en Internet a las 3 de la mañana. Y no lo estaban. La madre de Nermeen, Afaf Khalifa, y el padre se encontraban en un condominio de la familia en San Diego. Llegaron sin saber que Afaf estaba sujeta a una orden de arresto internacional por su participación en el secuestro de Adam y Jason. Pensamos que era muy bueno para ser cierto. No lo pensamos mucho. Había que llamar y lo hicimos. Alguien contestó en su casa en California. Llamé al FBI y les dije que ella está en su casa en San Diego. Llamé a su número. Dijeron que era imposible porque era una fugitiva y no podía pasar por la aduana ni por inmigración. Pero llamé a la policía de Maryland y la llamaron diciendo que eran de la compañía telefónica y ella contestó. Se comunicaron con el condado de San Diego y la arrestaron en 1 hora. Afaf Khalifa pasó una noche en la cárcel y luego la extraditaron a Maryland. Y pensó que se acababa todo. Sí. Y así parecía. Los abogados en Maryland querían imputarle cargos criminales, pero lo que más querían era que Adam y Jason regresaran con su padre. Las autoridades creían que el arresto reuniría a los niños con su padre. Bueno, ciertamente la acusación y el arresto eran para procesarla por sus actos criminales. Si como resultado de eso los niños regresaban y se reunían con su padre, también habría sido un objetivo. 9 meses después, se llevó a cabo una causa en este tribunal de Annapolis, Maryland. Los abogados incluso ofrecieron por escrito retirar los cargos a cambio del regreso de los niños. Si esto se lleva a cabo, aseguraron, este beneficio para todas las partes si se realiza cuanto antes. ¿Supieron si en algún momento durante la negociación la familia en Egipto dijo que devolverían a los niños? No, que yo sepa, no. Un juez tomó la causa y sentenció a Afaf Khalifa a 10 años en prisión por distintos cargos. Luego, la sentencia se redujo a 3 años. Tenía 60 años y entró a la prisión femenina de Jessup, en Maryland. 14 meses después, Afaf Khalifa, la única opción que Michael tenía para recuperar a sus hijos, desapareció. Desapareció de improviso. La deportaron a Egipto antes de que el estado de Maryland, los abogados e incluso Michael supieran que había salido de prisión. ¿Los notificaron? No, no le avisaron a la oficina que había salido con libertad condicional, ni que habría alguna acción por parte de los oficiales de inmigración en ese momento. Si se preguntan cómo pudo ocurrir eso, no son los únicos. El Departamento de Estado le explicó a CNN que ellos no interfieren en casos de deportación. Eso depende del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Y nadie del servicio ha respondido las múltiples llamadas ni ha contestado los correos pidiendo información. Michael Shannon contrató a un abogado experto en secuestros internacionales. Él cree que Estados Unidos no solo se negó a ayudar, sino que también pudo haber facilitado la deportación de Afaf Khalifa. Son niños estadounidenses, ciudadanos estadounidenses. No tienen derecho a ser ciudadanos egipcios y los han retenido en un país extranjero por 12 años. Lamentablemente el gobierno no ha hecho nada. Michael Shannon recurrió a una corte egipcia y contrató a un abogado de ese país para hacer cumplir sus derechos de custodia. El caso se archivó en el 2002. Se pospuso 2 años hasta el 30 de diciembre del 2004. Y después se aplazó nuevamente 2 años hasta febrero del 2006. Y luego, nada.
Se atascó en la corte desde entonces y las solicitudes estadounidenses para traer de regreso a sus ciudadanos se ignoran. Lo que ocurre es que al llevar las solicitudes de Estados Unidos a Egipto y pedirles que los niños regresen al país, ni siquiera lo consideran. Este es simplemente un secuestro con muchos elementos involucrados y mucha planificación. Pienso en esta familia a quienes conociste. ¿Aún te sorprende? Me sorprende. Nunca pensé que harían esto. Pero ¿quién es Nermín Khalifa? ¿Y quién dice la verdad acerca de lo que pasó hace casi 12 años? CNN viajó a este exclusivo barrio en El Cairo para buscar a la madre que raptó a sus propios hijos y preguntarle, ¿por qué? ¿Sí? Hola, Nermín. Soy Drew Griffin de CNN. Es una historia muy distinta a la que se cuenta en Estados Unidos. Él básicamente, y de acuerdo con las cortes, siente que secuestraste a sus hijos, que los has tenido cautivos por 12 años. Me gustaría explicar mi versión. De acuerdo. Cuando regresemos, la mujer buscada por secuestro insiste en que ella es la víctima. La familia Khalifa vive en este exclusivo barrio en El Cairo. Es donde el padre de familia dirige su negocio de construcción y consultorías bancarias y financieras. Viven en un edificio que le pertenece a él. Nermín Khalifa y sus hijos se han mantenido en silencio por años. Solo una vez aceptó dar una entrevista para un medio de comunicación árabe. Rechazó todas las solicitudes de Occidente hasta ahora. Hola, Nermín. Soy Drew Griffin de CNN. Aunque rehusó aparecer en cámara, incluso juntarse con nosotros sin cámara, decidió que era el momento de hablar, al menos por teléfono. Me gustaría explicar mi versión. De acuerdo. Cuenta una historia completamente distinta sobre el matrimonio, el secuestro y los registros de la Corte de Estados Unidos. Y aunque puede sonar extraño para los estadounidenses, en Egipto y el Medio Oriente creen que el sistema judicial conspiró en contra de ella. Nermín Khalifa nos contó que no fue ella la agresiva, ni la alcohólica, ni quien separó a la familia, sino él. Y de manera un tanto imparcial, nos comentó que el sistema judicial antimusulmán es la causa de todos sus problemas. Fue mi decisión abandonar los Estados Unidos con mis hijos para protegernos. Él es un manipulador y un mentiroso. Tuve que irme, el sistema me falló y estaba en mi contra. ¿Piensas que el sistema te falló porque eres una estadounidense árabe? Sin duda sí, porque soy árabe. Nermín Khalifa secuestró a sus 2 hijos y dejó el país el 25 de agosto del año 2001. En Maryland, una corte programó la audiencia de inmediato para llevarla a cabo en 2 semanas. ¿Cuándo? El 11 de septiembre del año 2001. La mañana en que atacaron al World Trade Center, la corte concedió a Michael la custodia completa de sus hijos y el Estado emitió una orden de arresto para Nermín. Para ella, la fecha del juicio y su ausencia en la corte prueban que fue víctima de discriminación. ¿Esa es la causa de los problemas con la custodia? El fallo fue el 11 de septiembre. ¿Qué más esperas? El juez otorgó la tutela sin escucharme, verme o saber nada de mí. Le entregó la custodia de inmediato. ¿Y no piensas que la decisión de la corte no tuvo relación con los registros que vi de sus agresiones, alcoholismo, etcétera? Eso es lo que él dice. Su versión y sus mentiras.
No sé cómo hay registros de eso en la corte. Nunca tuve fallos en mi contra por ninguna de las cosas que menciona. Tengo los registros de la corte, te los puedo mostrar. Me sorprende que no los hayas visto si estabas involucrada. No he visto los registros de la corte, nada. No existe ningún registro que indique que Nermeen haya sido agredida. Nuevamente nos dice que es una conspiración. Quedé con un diente roto y la nariz inflamada. Le pregunto por qué tengo archivos enormes de todos los años sobre este caso y no he visto nada de eso. Por eso lo digo, incluso la policía estaba en mi contra. Y por eso se fugó a Egipto. ¿Por qué lo dices así? No me fugué. Tenía que proteger a mis hijos. Nermeen se rehusó incluso a compartir una fotografía de Adam y Jason con su padre. Estoy harta de esta historia. Sufro por su culpa desde que lo conocí. Hasta hoy intenta hacer mi vida miserable. No me va a dejar en paz y no sé qué quiere. Dice que quiere que sus hijos vuelvan. Claro, dice que los quiere mucho, pero ¿por qué no ha venido? Nermeen, Jason y Adam. En Maryland, Michael nos contó que ha intentado comunicarse con los niños todos los años desde que desaparecieron, pero la familia Khalifa se niega a que hablen por teléfono. Ha enviado correos electrónicos, pero no recibe respuestas. ¿Reconocerías a tu hijo después de 12 años? Incluso ha pedido fotos de sus hijos a la Embajada de Estados Unidos. La familia se negó a que el Departamento de Estado tomara las fotos. También nos mostró correos electrónicos agresivos que envió una Nermeen muy distinta a la que entrevistamos por teléfono. Este, del 2 de enero de este año, es un ataque verbal donde Nermeen insulta a la nueva esposa de Michael, llamándola vieja bruja, y donde además dice, nunca volverás a tener absolutamente nada de mí. Y con respecto a la madre de Michael, Betty, que casi muere, escribió, ¡qué alivio! Otra más que cae en las llamas del infierno. Cuando le preguntamos por qué no enviaba fotos, nos contestó que nadie se las ha pedido. No me he rehusado a nada. Él tiene todos los álbumes de fotos. ¿Los niños saben algo acerca de su padre? Por supuesto que sí. Ambos saben acerca de su padre. No los alejo de él. Puede venir cuando él quiera y verlos. ¿Pero aún no pueden viajar a Estados Unidos? No, aún no. ¿Eso quiere decir que les permitirás ir a los Estados Unidos cuando sean adultos y ya no estén bajo la orden de tutela? Depende de ellos. Son ciudadanos estadounidenses, ¿no es así? ¿Son en alguna medida ciudadanos egipcios? No voy a contestar más preguntas. Lo siento. Muchas gracias. Espero que transmitan toda la conversación y no saquen nada de contexto. Gracias. Es domingo en la mañana, el inicio de la semana escolar en El Cairo. A las 7:05 a.m., dos adolescentes están a punto de dejar el edificio donde Nermeen vive con sus hijos. Cuando regresemos, ¿estos dos jóvenes son los hijos secuestrados de Michael?